Bueno, perfecto. Entonces, regálenme un segundo. Voy a iniciar a grabar la sesión de nuestro encuentro de hoy. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Buenas noches. Nos encontramos hoy 5 de abril, de regreso. Un saludo muy especial de Pascua, de regreso de nuestra Semana Santa, una semana bien merecida para reflexionar, para descansar, para compartir en familia, recargar un poco de energía y pues bueno, continuar. Si bien es cierto, no tuvimos un acompañamiento con relación a las sesiones en línea a lo largo de la semana pasada, pues les recuerdo que todos los instructores, los docentes, hemos dejado desde antes de irnos ya a esa semana de descanso, digámoslo así, a esa Semana Santa, les dejamos a ustedes pues un video explicativo en la pestaña Virtual Tutoring, en donde ustedes podían revisar y tener en cuenta pues aquellas instrucciones importantes para nuestro inicio del tercer corte. Entonces, en la noche de hoy, pues bueno, aparte de ya saber que están siendo grabados, que esta sesión está siendo grabada precisamente para efectos pues de tenerla disponible a modo de evidencia, pero también para que los demás estudiantes puedan vernos en diferido. Pues vamos a tener esta sesión explicativa en la noche de hoy de los aspectos importantes que ustedes bien pudieron revisar en las grabaciones que dejamos los docentes, pero además para revisar una gramática importante que ustedes van a tener en cuenta también a lo largo del desarrollo de las unidades de tercer corte, así como también será muy importante para el desarrollo de la evaluación final que vamos a tener. Me permito dejarles en este momento a través del chat para que ustedes pues también vayan diligenciando el link de la asistencia, ¿listo? Para que ustedes puedan también tenerlo allí. Me permito compartirles entonces en este momento la pantalla. Denme un segundito mientras carga aquí. Perfecto. ¿Alguien con micrófono rápidamente que me confirme si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora, profe. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, digamos que acá pues ustedes tienen el rol, voy a cambiar a rol de estudiante, que es lo que vamos a tener en este tercer corte. Recordar, un segundo que cargue aquí, recordar que para este tercer corte, entonces pues dimos inicio ya la semana pasada, que fue el 29 de marzo exactamente, el domingo 28 de marzo cerró el segundo corte, y para este segundo corte, pues estuvimos haciendo énfasis a través de mensajería, del video que les publicamos a ustedes, los porcentajes a evaluar, la importancia de desarrollar también la autoevaluación. Ya el día de hoy los docentes hemos publicado las notas en Génesis o estaremos publicando si de pronto aún no les ha llegado el mensaje. Entonces, a partir de hoy, ya más tardecito, ya creo que todos los profes los hemos subido, ustedes van a poder visualizar sus notas en Génesis específicamente de segundo corte. Recuerden que es muy importante que ustedes siempre se dirijan a esta pestaña de Course Agenda, donde vamos a tener no solamente la agenda del curso, sino también esos porcentajes de evaluación que en cada uno de los cortes. Entonces, importante, si estamos revisando las notas de segundo corte, que como les indico, ya al momento están subidas en la plataforma Génesis, recuerden que lo que hicimos los docentes pues fue exportar directamente sus notas de plataforma atendiendo a los resultados que ustedes han tenido en las actividades realizadas. ¿Qué se evalúa en el segundo corte? Las unidades, como siempre, de la 2.1 a la 2.5 con un 13% de valoración. La autoevaluación, que también se invitó a desarrollar a través de los mensajes, pero también a través del video. En mi caso, pues yo con mi CNRC a todos los estudiantes les mostré la manera de ingresar a su autoevaluación a través del video que les publiqué también la semana antes de irnos pues a Semana Santa, ¿sí? Eso fue más o menos como el 27 de marzo, si no estoy mal, que yo publiqué el video. Y pues el proyecto colaborativo, cuya evaluación también se hizo en su momento, se citó también a cada uno de los grupos de los NRC para hacer esa autoevaluación, esa evaluación del proyecto colaborativo. Ahora ya para este inicio del tercer corte, como ustedes pueden verlo acá y como se les indicó también a través de los mensajes y aquel video del cual hago mucho énfasis, nosotros pudimos revisar pues los porcentajes de tercer corte. ¿Qué tenemos en este tercer corte? Recuerden que si bien es cierto, no se van a evaluar las unidades de la 3.1 a la 3.5 porque el examen final o el porcentaje más bien del tercer corte está enfocado exclusivamente al resultado del examen final,
pues debemos hacer esas unidades de la 3.1 a la 3.5 para que se nos pueda habilitar el examen final. Y recordarles importante, me voy a subir por acá para que podamos ver en esta agenda también del curso, pues esto que tenemos del tercer corte, ¿sí? Ustedes ya saben que en esta semana, estamos en la semana del 5 al 11 de abril, donde estamos desarrollando la unidad 3.2. También el día de hoy les enviamos un mensaje indicándoles qué unidades debemos hacer, entonces en esta semana estamos haciendo esta unidad. Vamos a verificar en esta agenda del curso que vamos a tener una semana que es del 12 al 18 de abril, donde vamos a tener que realizar 2 unidades. Lo decimos desde ya para que ustedes se puedan ir programando, puedan ir revisando y puedan ir también estableciendo sus tiempos. ¿Y por qué lo hacemos? Precisamente para que puedan estudiar estas unidades y se les pueda habilitar todo el examen para la fecha indicada, única fecha de presentación, examen final, 24 de abril. Entonces, recordar, esta semana estamos haciendo unidad 3.2. La siguiente semana vamos a tener 2 unidades a realizar, precisamente para que ustedes puedan hacer este test de repaso y estén preparados para su examen final. Para ese examen final también vamos a tener estos encuentros semanales, no solo conmigo, sino que disponemos también con los docentes del horario de los docentes de toda Inglés 1, que les estaremos compartiendo a través también de mensajería, para que ustedes tengan esa disponibilidad también y puedan ingresar a otras sesiones si no es posible, por ejemplo, ingresar a mi sesión, ¿sí? Entonces, pues, disponen, digamos, de otros horarios. Recuerden que esos horarios también los podemos ver aquí donde dice Tutoring Schedule. Verifiquemos, discúlpenme, yo verifico aquí. Si podemos tener esos horarios aquí también para que ustedes lo puedan revisar. Sí, aquí ya me abrió entonces la pestaña. Recuerden que aquí tienen, por ejemplo, en mi caso, pues los lunes de 7 a 8 p.m. Acá van a tener los martes con otro docente. Miércoles tenemos la disponibilidad de 2 docentes. Y pues bueno, ya el día sábado tenemos lo que es la tutoría. Entonces, es importante verificar si yo no puedo asistir a alguna de las sesiones con la docente Jimena Bamón, pues voy a poder asistir a alguna otra sesión. Sin embargo, en mi caso, pues doy también como una disponibilidad amplia. A veces lo que hago es de pronto repetir alguna de las sesiones explicativas y pues ya sabemos que los días sábados también tenemos estas clases gramaticales. ¿Listo? Y bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces ya les decía, inicio el tercer corte. Para el tercer corte, entonces, pues verificar los ebooks, las videoclases, no perdernos de la información tan valiosa que hemos dejado los docentes y que también se dejen las grabaciones de cada uno de estos encuentros sincrónicos, pues en la pestaña Virtual Tutoring. Cuando ustedes se desplazan hacia abajo, aquí tenemos muchos videos porque precisamente es la recopilación de cada encuentro que hemos venido teniendo. Entonces, por ejemplo, este fue el último video que tuvimos, que fue el que, como les indicaba, se dejó antes de Semana Santa, donde hacía indicaciones inicio tercer corte. Bueno, ahí se demora en cargar, pero posterior a este video, ustedes van a poder encontrar la grabación de este encuentro que estamos teniendo en la noche de hoy. ¿Listo? Entonces, esto ocurre en todas las aulas de Inglés 1, porque pues con todos los docentes estamos trabajando de manera unificada. Entonces, acá, como les digo, tenemos estas indicaciones de tercer corte. Acá les dejé también, acá, después de, nosotros antes de Semana Santa tuvimos una tutoría que fue el sábado 27 de marzo. Y pues el tema para ese momento fue pasado continuo únicamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ya digamos que estas son las generalidades, de pronto ustedes las conocen un poco, pero quería hacer mención, pues énfasis en ello. Importante recordar, recuerden que nuestra fecha única de examen, de presentación de examen, es el 24 de abril, para que ustedes se programen y pues dispongan de, digamos que de una parte del día y puedan desarrollar. Ahora bien, con relación entonces a la gramática exclusiva que tenemos de explicación para nuestra noche de hoy, vamos a revisar. Ustedes han venido trabajando el pasado simple, el pasado continuo, digamos que lo han trabajado de manera independiente. En tutoría vimos la última vez la manera. Sí, cuéntame. Profe, que para interrumpirte, pero de pronto tú nos podrías decir más o menos cómo podría ser el examen, cómo va a ser. Bueno, espérame al final, ya revisamos esas preguntas, pero precisamente para esto son estas, digamos que este tipo de actividades que vamos a empezar a tener únicamente para el tercer corte, porque son las que nos van a permitir prepararnos para el examen. El examen es un examen tipo prueba saber, donde es selección múltiple, donde van a tener ejercicios pues de lo que han desarrollado en la plataforma, ejercicios de comprensión de lectura, ejercicios de gramática, de vocabulario, pero ya a partir de, yo creo que a mitad de esta semana o de la otra,
otra, lo que vamos a hacer es enfocarnos exclusivamente en ejercicios de práctica para poderlo obtener. Pero digamos que la gramática, que es lo que estamos desarrollando en cada uno de estos encuentros, pues es precisamente lo que ustedes también van a tener en su examen, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar esta gramática que hemos venido desarrollando en cada una de las sesiones de todos los cortes, ¿no? No solo de tercer corte, sino que en cada una de las, primer, segundo y pues ahora tercer corte, hemos venido teniendo unas sesiones exclusivas o enfocadas a lo que es la gramática, que son también las que hemos venido dando los días sábados. Y precisamente esa es la que va a entrar o va a ingresar también pues en nuestro examen final. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Les venía indicando que hemos venido trabajando el pasado simple, digamos que aparte, el pasado progresivo. En la sesión pasada, el 27 de marzo, que fue el sábado, tuvimos una sesión inicial también de cómo combinar el pasado simple versus el pasado progresivo. Entonces, recordarles, en nuestra aula específicamente nosotros tenemos en los ebooks, tenemos esta gramática, ¿sí? Cuando tenemos what do you do, your life, places visited, in a restaurant, esos temas o esos títulos están enfocados a explicarnos esta gramática también. Tenemos además de ello, pues los juegos que hemos venido desarrollando, ¿cierto? Entonces, si recordamos del segundo corte, hicimos algo como oraciones afirmativas en pasado, verbos regulares e irregulares. Ahora en el tercer módulo, la unidad 3.1 estuvo enfocada al pasado progresivo. Y tenemos también los juegos. En el segundo corte estuvimos realizando algunos juegos enfocados a ese vocabulario y ahora en el tercer corte, pues como les indico, el pasado simple y el pasado progresivo. Eso lo encontramos pues acá en las videoclases también, donde nos están explicando esta gramática. Y pues bueno, como les decía, los juegos que tenemos para este tercer corte también. Vamos entonces a recordar esas diferencias del pasado simple y del pasado progresivo. El pasado simple, entonces recordemos que simplemente nos habla o hace énfasis a una acción que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. O puede ser una lista de cosas que yo hice en el pasado. Me levanté, desayuné, me duché y me fui a trabajar. Acciones que terminaron, son acciones completas, ¿sí? O hábitos o hechos, pero todos enfocados a el pasado. Y el pasado progresivo, entonces ya nos indica por qué es progresivo o continuo, porque es una acción que tuvo un tiempo en progreso en un momento específico en el pasado también. O es simplemente una acción que fue interrumpida por otra. Por ejemplo, yo estaba comiendo cuando mi mamá llegó, ¿cierto? Ese yo estaba comiendo es una acción en pasado continuo. Y esas acciones son las que en español son las terminadas en ando, endo. Yo estaba comiendo, yo estaba estudiando, mi profesor estaba hablando, ¿cierto? Esas acciones ando, endo son las que hablamos de pasado continuo. Miremos ahora. Entonces, si revisamos un poco los ejemplos que tenemos en plataforma, pasado simple, perdón, si me toca aquí. What did you do? Entonces recuerden que acá tenemos un poco lo que son verbos regulares e irregulares. ¿Qué hiciste ayer? Me quedé en casa, simplemente. I stayed at home. Entonces, miren, ¿qué hiciste? No, pues estuve en casa y ya. No está enfatizando ni está explicando un poco más allá. Pero miren, ahí está otra pregunta. Were you playing before I arrived? ¿Estabas jugando antes de que yo llegara? ¿Estabas jugando? Es un pasado progresivo. No, I was studying for my English test. No, yo estaba estudiando. Igualmente un pasado progresivo, ¿sí? Acá podemos empezarlos a mezclar. Si vemos esta pregunta, tenemos los dos verbos, los dos tiempos gramaticales. Estabas jugando antes de que yo llegara. Before I arrived es un pasado simple. Y were you playing es un pasado progresivo. Comúnmente usamos los tiempos gramaticales, pues unidos, ¿no? Mezclados para poder hacer estructuras u oraciones un poco más complejas y estructuradas. Recordemos entonces esta gramática del pasado simple, ¿sí? Entonces, hablamos del pasado. To talk about the past, you need to know the difference between regular and irregular verbs. Es importante recordar que para cualquier tipo de oración de tiempo gramatical, pues debemos recordar los tiempos, su conjugación en presente o en infinitivo, en pasado y en participio pasado. En el caso de los verbos regulares, pues es muy fácil como observamos aquí. Estos verbos van a ir simplemente con ed. These verbs have an established pattern in all of the tenses. You only include the ed. Examples: visit, visited, ask, asked, listen, listened, travel, traveled. Pero con los verbos irregulares las estructuras son diferentes. Miren, their structures are different. Sleep, slept.
Verb to be, was and were. Eat, ate. Make, made. Debemos recordarlos. Y pues obviamente la única forma de irlos memorizando es pues haciendo ejercicios, teniendo estos ejercicios de práctica. Ahora bien, hay una lista que esto lo tenemos también en nuestra plataforma, una lista de el verbo, cómo es su estructura en pasado y su traducción para que ustedes puedan disponer también de ella. Si no lo han revisado, entonces invitarlos a que revisen esos ebooks para que puedan encontrar esas estructuras y pues obviamente guardarlas. Tenemos los verbos irregulares también. Vemos que cambian mucho. Acá si vemos los regulares, pues son simplemente con la ed, rained, remembered, returned, talked, traveled, visited, waited, walked, worked. And the irregular verbs, was or were, broke, built, bought, came, cat, did, and drew. Tenemos igualmente pues su significado, su traducción al español. Vamos a ver entonces estos ejemplos donde ya nos empiezan a combinar algunos verbos. Dice, my name is Mateo. When I was 12, pasado simple, when I was 12, I went to New York with my girlfriend. We visited my mom in Manhattan. Then we went to the Statue of Liberty and Central Park. She said we should eat hot dogs. So we ate all together at a famous restaurant in the center of town. Si verificamos este texto, nos está hablando de una experiencia en el pasado, de un viaje que tuvieron. Y acá nos están mostrando todos esos verbos conjugados en pasado. Entonces, recordar para estos verbos su infinitivo. Be, was, y acá tenemos el verbo to be en pasado. Go, el pasado es went, que también lo tenemos acá señalado con rojo. Eat, ate, visit, visited, say, said. Entonces, verbos en infinitivo sin conjugar, infinitivo quiere decir que son sin conjugar, y pues su verbo en pasado ya conjugado. Recordemos esa estructura negativa. Y digo recordemos porque el pasado simple pues ya lo hemos venido estudiando en diferentes momentos. Entonces, para estas estructuras negativas, simplemente debemos recordar que como es en pasado, debemos utilizar un auxiliar. Y este auxiliar es el auxiliar didn't. Yo puedo decir didn't o did not. Importante tener muy claro, cuando tenemos el auxiliar didn't, siempre el verbo va a ir en infinitivo y ya sabemos cuáles son los verbos en infinitivo, ¿no? Estos que decía que son sin conjugar. Entonces, ¿por qué en infinitivo? Porque sería repetir con el auxiliar y con el verbo en pasado, pues los dos pasados del verbo y pues no lo tenemos así en inglés como una estructura normal. Entonces, cuando yo ya observo una oración, I didn't have time, ya identifico con el auxiliar que esta es una oración en pasado y negativa, ¿sí? Did you talk to Anna? No, I didn't have time. Miremos esta estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Ay, perdón, se me fue. Podemos usar la estructura de oraciones en pasado simple de forma negativa, con la estructura completa did not o con la contracción que sería didn't. I didn't run to the office this morning. Miren que el verbo está en pasado, está en infinitivo, perdón. ¿Sí? ¿Por qué no lo pongo en pasado? Porque yo ya tengo el auxiliar en pasado. You didn't cook. Yo no dije cook it. You didn't cook it, incorrecto. Sería you didn't cook an amazing spaghetti. She didn't teach in the kindergarten last year. He didn't work as a police officer. It didn't fall from the sky. We didn't go for a walk in the beach. Miren que el go, recuerdan el pasado de go es went, pero acá no dice we didn't went, sería we didn't go. They didn't laugh about the funny joke. Es importante, acá está el tip, cuando usamos el auxiliar did o didn't, el verbo principal debe ir en su forma básica, o sea, en forma infinitiva. Veamos el ejemplo con estructuras negativas. Entonces, my name is Daniel. When I was 20, I went to Miami with my mom. We did not visit Hollywood, but we went to South Beach and Bayfront Park. My mom said we did not eat typical food, but we ate together Cuban coffee with bread at a famous restaurant in the center of town. Finally, we did not buy anything for our brothers because we did not have enough money. Tenemos ya una combinación de estructuras afirmativas
y negativas. Obviamente hago énfasis en las negativas para recordar esto. Pero tenemos verbos en pasado como was, went, ate. Listo. Y su forma interrogativa pues es también muy fácil, es simplemente mover el auxiliar que es el did al comienzo. Por ejemplo, did I call you? Did I call you? Vemos el auxiliar, el sujeto, el verbo nuevamente en infinitivo. ¿Por qué en infinitivo? Recuerden que una vez tenga el auxiliar did o didn't, el verbo debe ir en infinitivo. Acá dice, did I call you? Yes, you did. Yes, you called me. Entonces recuerden que tenemos dos formas de responder, una estructura corta o una estructura larga. La corta simplemente es yes, I did or no, I didn't. Y la larga pues es explicarla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sí, tú me llamaste. Sí, yo fui a Texas. Yes, I went to Texas. Yes, she sang a song. Yes, he studied all day. Yes, it worked in the TV. Yes, we finished the task. Or yes, they played tennis. Bueno, aquí se me fue esta, también con la estructura negativa de pronto en la respuesta. Entonces, cuando yo digo, te llamé, no, no me llamaste. No, you didn't. No, you didn't call me, que era lo que les indicaba ahorita. La estructura corta puede ser yes, you did or no, you didn't. Did you go to Texas? No, I didn't. Did she sing a song? No, she didn't. Or the full form, no, she didn't sing a song. No, he didn't study all day. No, it didn't work in the TV. No, we didn't finish the task. Or no, they didn't play tennis. Importante simplemente recordar, pues, la estructura con esos auxiliares. Recuerden que el auxiliar es únicamente en las oraciones negativas e interrogativas. Esto no aplica para las oraciones afirmativas. Recuerden que en las afirmativas, ¿qué hacíamos? Simplemente conjugar el verbo en pasado. Was, went, traveled, studied, played, etc. Ahora bien, cuando les indicaba que eso lo combinamos con el pasado continuo o progresivo, es porque estamos hablando de esas situaciones que ocurrieron en algún momento. Revisemos esa estructura general. Tenemos el sujeto, el verbo en pasado y un verbo en ing. ¿Por qué dos verbos? Porque recuerden que es cuando me dice, María estaba corriendo. Estaba, pues es un verbo to be, ¿no? Ser o estar. Y corriendo es la terminación ando-endo. Quiere decir que este segundo verbo va a ser el verbo principal y va a estar conjugado en ing. Ejemplo, he was cooking spaghetti last night. I was playing tennis in the tournament. They were learning French at the university. Recuerden que va en ing. Siempre debo verificar si es was or were. Recuerden acá importante, cuándo es was y cuándo es were. Was, pues en los singulares. I was, he was, she was, it was. Were con los plurales. You were, they were, we were. ¿Listo? Y pues el verbo en ing con su complemento. Miremos algunos ejemplos. Dice, in 1995, he was working in a small town in Poland. Mire, él estaba trabajando. He, verbo to be, was, el verbo en ing, working. The other example, at 6 o'clock on Saturday morning, we were traveling to the airport. We is plural, so were is the verb to be in past, traveling is the verb in ing. Let's observe other examples. We were walking in the park and we were talking about the soccer match. The children were playing in the pool with the ball. They were looking for new restaurants in Medellín. En todos tenemos verbo to be y el otro verbo en ing. Afortunadamente con esta estructura del pasado progresivo, recuerden que como estamos usando el verbo to be, yo en alguna sesión les decía que el verbo to be es un verbo consentido, porque él no va a usar ningún tipo de auxiliar. Mientras que en el pasado simple debo usar didn't go, didn't study. Acá en el pasado progresivo no debo utilizar ningún auxiliar, sino que directamente incluyo en esa oración negativa la palabra not. Ejemplo, I was not doing my homework. Miren que la palabra va directamente en el verbo to be. You were not thinking about it. She was not reading the newspaper. Podemos usarlo así completo o la estructura con contracción. I wasn't, you weren't, she wasn't. Example, Jessie was not having fun in the party. And question, finally here we have the interrogative form.
Una vez más, en las oraciones interrogativas, recuerden que movemos ese verbo que viene a ser como el auxiliar. En este caso sería el verbo to be. Were you doing your homework? ¿Qué tenemos? Verbo to be en pasado, el sujeto o la persona de la cual están hablando y el verbo en ing con el complemento. Were they thinking about it? Was she reading the newspaper? Was Will es el señor acá, ¿no? Was Will speaking on his phone? Estructura interrogativa. Recordemos entonces ahora esos dos verbos juntos, perdón, esos dos tiempos gramaticales juntos, el pasado progresivo y el pasado simple. Miren que usamos estos dos tiempos juntos para describir una acción que está ocurriendo en un tiempo con con cierto progreso y de repente algo viene e interrumpe. Miremos esta oración. When I woke up this morning, my father was singing in the kitchen. Miremos, cuando me levanté o me desperté esta mañana, mi papá estaba cantando en la cocina. Miren que estaba una acción en progreso, mi papá estaba cantando y algo que ocurrió de repente, sí, un evento que ocurrió allí, una acción, pues que fue que yo me desperté. I was walking home when I saw two masked men in the bank. Yo estaba caminando hacia mi casa cuando vi a dos hombres con máscara en el banco. Estaba caminando, es la acción en progreso, y vi a alguien, pues es la acción que, digamos, interrumpe la otra, ¿cierto? Acá entonces es muy común que esa acción que va en pasado simple es la que llamamos que es la que interrumpe, ¿cierto? Dice, me rompí la pierna cuando estaba esquiando. I broke my leg when I was skiing. I was playing a computer game when the doorbell rang. Estaba jugando en el computador cuando el timbre sonó, ¿cierto? The doorbell rang. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de los que tenemos aquí propuestos, ¿sí? Entonces simplemente nos dice, practiquemos, completando esas oraciones que tenemos acá con algún verbo que creamos que es propicio y usando el pasado simple o el pasado progresivo. Vamos a verificar, regálenme un segundo y aquí tengo las respuestas. Entonces, número 1, she a book when the phone. Vamos a tratar, les voy a dar unos segunditos, unos minuticos ahí para que ustedes la puedan ir pensando y quien la vaya pensando, por favor, una a una, simplemente me las van escribiendo en el chat porque pues evidentemente aquí no los puedo ver, entonces desde el teléfono sí puedo mirar el chat. Entonces les estoy acompañando aquí en el teléfono. Recuerden, estamos haciendo la número 1. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser primero los verbos y segundo la conjugación más adecuada, más propicia para esto inicial que estamos teniendo? She a book when the phone. Entonces los leo en el chat para poderles ver la estructura, ¿listo? She was reading a book when the phone rang. Excellent, pretty good, mister, thank you. So, she was reading a book when the phone rang. ¿Sí? Si tenemos un libro, pues sería leer, el verbo read. En este caso que tenemos dos acciones, como veníamos enfatizando, ¿no? Ella estaba leyendo un libro cuando el teléfono sonó. Seguramente esta acción del teléfono que sonó es la que interrumpe. Por eso esa es la oración que va en pasado simple. Y ahorita les voy a compartir también las respuestas para que las puedan verificar. ¿Listo? Aquí entonces en el chat también escribieron, she was reading a book when the phone rang. Pretty good. Let's check the number 2. She, her hair, when the postman. Tratemos de mirar de pronto algunos verbos que se acomoden allí. Evidentemente, como son verbos, pues puede haber una multiplicidad de acciones, ¿cierto? Was grieve Ajá. grieve her when the postman arrived? Or Okay. the postman? Enter it or arrive. Yes, pretty good. That's a pretty good example. Yes. Any other example from the other people? Maybe she was combing her hair or she was cutting her hair. También puede ser, ¿cierto? When the postman entered, when the postman arrived.
podemos tener de pronto esas opciones, ¿cierto? Se estaba cortando, se estaba peinando cuando el postman entró o la llamó, puede ser, call her, ¿sí? Muy bien, de ahorita miramos las opciones que tenemos de respuesta, aunque pues todas son válidas desde que sigamos la estructura adecuada. Miremos la número 3. When they, we for the bus. When they, we for the bus. Any ideas? When they were walking, we ran for the bus. When they were walking. Puede ser, cuando ellos estaban trabajando, corrimos. Yes, puede ser, aunque casi siempre usamos este when con el pasado simple. Pero el que me envían acá, no sé, Rodríguez, es que no me aparece el nombre. When they were walking, we ran for the bus. Es una opción también, podría ser. Any other person with another possibility? No. Podemos decir, when they, I don't know, when they called, puede ser, o when they arrived, we were waiting for the bus. Estábamos esperando el bus. We were waiting for the bus. También puede ser. ¿Listo? Miremos la número 4. The teacher angry because we... Miremos que en esta oración, porque tenemos un sentimiento angry, ¿sí? Brava, furiosa. En este caso no vamos a decir ella estaba poniéndose furiosa, ¿cierto? Recuerden que hay unos verbos como los de sentimientos o de acciones de querer algo que solo podemos usar en pasado simple. Entonces, por ejemplo, en la número 4, si solo aplica para tener oraciones en pasado simple, pues sería únicamente los dos verbos en pasado, ¿sí? Yo no estoy diciendo, por ejemplo... No es correcto decir yo estoy queriendo un helado, ¿cierto? Uno dice yo quiero un helado. Ese verbo querer, sentir, amar, son los verbos que no permiten hacer acciones o conjugar verbos con ing, ¿cierto? Uno no dice yo te estoy queriendo, no, yo te quiero, yo te estoy amando, no, yo te amo. ¿Cómo podría ser de pronto angry? The teacher angry because we... Miremos acá. Ok. The teacher was angry because we were singing. Excelente. Aunque aquí el spelling está... Voy a escribirlo singing. Esta es la correcta forma. Pero sí, muy bien. The teacher was angry because we were singing. Muy buen ejemplo. El docente o la profe estaba brava. Was. Por eso están conjugando el verbo to be en pasado. Porque nosotros, y aquí porque estaba brava, pues porque estábamos cantando. Because we were singing. Very good. And to finish these examples, number 5. The voice, because we... ¿Cuál podría ser también un posible ejemplo por allí? The voice, because we... Ideas. Any ideas? Bueno, vamos a ver las opciones que tenemos aquí de respuesta, a ver cómo nos fue en esa que pensaron, ¿sí? Es probable que no la hayan dicho, pero dice, she was reading a book when the phone rang. Esa fue la opción que nos dieron por allí, muy bien. She was doing her hair. Ah, bueno, ya la escribí en el chat. The boys were happy because we going to of the party. Bueno, ya revisamos esa porque ahí hay unos errores. ¿Listo? La número 2. She was doing her hair. También puede ser, ella se estaba peinando. She was combing her hair.
When the postman came or arrived, que fueron los ejemplos que dimos. When they arrived, we were waiting for the bus. Este fue el ejemplo que yo les di. When they arrived, pasado simple, we were waiting for the bus. Past continuous. Next, the teacher was angry because we were talking. Muy similar a la que nos dieron en el chat. Muy bien. The teacher was angry because we were singing, because we were talking. Muy bien. And finally, the boys didn't play because we, acá se fue un error. No es was, sino were, ¿no? Because we were. Es que acá discúlpenme y la corrijo de una vez para que no les quede pronto a ustedes ahí la duda. Listo, es it was raining. Los chicos no jugaron, pasado simple en negativa, porque estaba lloviendo, ¿sí? Si yo reviso aquí en el chat esas últimas que me escriben por acá, the boys were happy. Recuerden que happy no es un verbo, happy es un adjetivo, ¿sí? Feliz es un adjetivo, por eso esa no serviría. ¿Listo? Sería más bien sin la ing, ¿no? The boys were happy because we were going to the party, no of the party, sino to the party. ¿Listo? The boys didn't play. Entonces, miren que acá tenemos una negativa con el auxiliar en pasado, ¿no? No jugaron. ¿Por qué? Pues porque estaba lloviendo. Entonces, una acción en progreso, por eso van ing, y una acción negativa. ¿Listo? Bueno, en el caso de nuestra explicación pues gramatical, este es todo el ejercicio que tenemos por hoy, pero pues como siempre obviamente queda la invitación a que revisemos el material que tenemos, no solo en las unidades a realizar, sino también como les indicaba al comienzo de la sesión, en los ebook, en las videoclases, en las virtual tutoring, que tenemos también aquí algunos videos, y pues obviamente en las pestañas con que contamos allí. ¿No? Les recuerdo una vez más, les voy a enviar, por allá hay alguien con micrófono. Feliz y con su colita seca. Por eso usa los niños con su sistema ultra. Listo. Voy a enviarles a través de el chat el link de la asistencia. Creo que al comienzo creo que es probable que no se me haya ido y se los vuelvo a enviar por si no había llegado de todos modos. Vuelvo a copiárselos. Ese es el link de la asistencia que tenemos de las tutorías pues entre semana. Listo. Y bueno, quiero saber si hay alguna duda, alguna inquietud antes de finalizar nuestro encuentro en la noche de hoy. Allí les envié el link. ¿Listo? Bueno, perfecto. Invitarlos entonces a continuar el trabajo que venimos desarrollando, a verificar pues todas las grabaciones de las sesiones que les venimos dejando siempre. Y a lo largo de esta semana yo les estaré enviando ahorita o el día de mañana muy temprano, como esos horarios que van a tener disponibles no solo conmigo, sino también con los otros docentes para que ustedes dispongan también de otras posibilidades en caso tal de no poderse conectar conmigo. Estimados estudiantes, agradezco enormemente su asistencia, su participación pues, en nuestro encuentro de hoy y nos estaremos viendo próximamente. Chicos, que tengan todos una feliz noche. Hasta pronto. Gracias, profe. A ustedes, muchísimas gracias. Una feliz noche. No olviden Gracias, diligenciar. profe. Muy bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, profe. Igualmente, muchísimas gracias. Bye.